Ya. Mientras se va sumando gente, vamos a ir revisando los mini test que habíamos estado realizando a través de este segundo semestre, porque lo importante es que vayamos viendo los conceptos que van saliendo en estos mini test, porque el ensayo abarca desde el tema 10 hasta el tema 14. El tema 15, en nuestro caso, es el que vamos a ver de la historiografía. Entonces me interesa que vayamos como repasando algunas preguntas o conceptos que van saliendo en estos mini test que puedan salir quizás en el ensayo. Ya, el tema 10 abarca lo que sería, aquí tenemos ya como el contexto como ya global del auge del neoliberalismo cuando se termina la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, en este caso, el tema 10 ya nos genera como la totalidad de contenidos que hemos estado revisando. Y bueno, aquí tenemos la pregunta de qué factor fue clave en el auge del neoliberalismo tras el fin de la Guerra Fría. Ya, entonces ahí tenemos lo que sería el concepto importante que es el neoliberalismo. En el tema 10 también vimos qué impacto tuvo la caída de la URSS sobre el sistema de alianzas internacionales. Aquí tenemos otro concepto importante, la caída de la URSS. Ya la caída de la URSS se genera en 1991, justo cuando empieza como el periodo de democracia en Chile. Entonces ahí vamos juntando los conceptos que sería como esta totalidad. Tenemos entonces que cae la URSS frente a lo que sería el bloque capitalista, ya en este contexto, por lo menos en Chile, que se estaba generando entonces la vuelta a la democracia. ¿Cuál fue la principal consecuencia geopolítica del fin de la Guerra Fría? Entonces sabemos que se consolida Estados Unidos como hegemonía a nivel mundial, ¿ya? Se consolida entonces este bloque capitalista en todos los sentidos de la vida más como global. ¿Cómo se caracterizó la economía mundial cuando terminó la Guerra Fría? Entonces, aquí tenemos lo que sería en la expansión del capitalismo y el libre mercado. Ya, obviamente esto del libre mercado se apoya completamente con el sistema neoliberal. Por eso Estados Unidos implementa como tantos recursos en Chile, por ejemplo, para que se desarrolle el neoliberalismo, ¿ya? En ese caso. Sí, estamos viendo como estos conceptos importantes, ya como con todo lo que sería este cierre de temas. ¿Qué factor contribuyó a la internacionalización de la economía a finales del siglo XX? Entonces, aquí tenemos lo que sería el lado económico que estamos viendo, que por lo menos en Chile se generó entonces un cambio en el modelo económico y ya a nivel mundial entonces se genera el avance, el libre comercio, porque eso es como el boom de esta economía mundial de la libertad en comercializar entonces productos ya de forma masiva. Porque tenemos que tener en consideración que en este contexto se estaban desarrollando previamente al golpe de Estado en Chile dos modelos económicos que son como similares a respuesta de un modelo anterior, que sería el modelo keynesiano y el modelo EASY, que es el modelo EASY el que se implementa en Latinoamérica con relación a lo que sería la crisis del Jueves Negro de 1929. Ya entonces a finales del siglo cambiamos un modelo económico que estaba ligado a la intervención del Estado para que no hubieran crisis económicas como la del Jueves Negro y llegamos a finales del siglo XX en donde tenemos un modelo neoliberal en donde el Estado no tiene un rol fundamental dentro de lo que serían estas decisiones económicas. ¿Hay alguna duda sobre este tema 10? Sí, no, no, sí. Dudas, preguntas. El tema 10 básicamente es sobre el término de la Guerra Fría. ¿Quieren que veamos algo de la Guerra Fría? ¿Algún recurso que nos pueda como ayudar con la Guerra Fría o están bien?
consulten sin ningún tipo de miedo. Igual yo creo que podríamos ver como el final de esta Guerra Fría, porque es súper raro cómo se pasa la materia, como le digo yo, desde el currículum, porque en el tema 10 estamos viendo el fin de la Guerra Fría y después en el siguiente tema vemos como todo lo contrario, vemos como una vuelta atrás en el tiempo, pero ya desde la perspectiva de Chile. Ya, fin de la Guerra Fría. Y dentro de la Guerra Fría, obviamente, sabemos que suceden muchas situaciones, no las podríamos abarcar en esta hora, porque es demasiado los sucesos como bélicos, eh, intentos como de generar una paz, entre comillas, en esta Guerra Fría, porque surge lo que sería la energía nuclear como motor de esta guerra. Y entonces esta Guerra Fría se dice fría porque los países como que no se atacaban directamente, ya, pero que no se ataquen directamente no significa que no haya un conflicto. Y ese conflicto entonces se extrapoló a lo que sería, por ejemplo, la política de Chile. Ya ahí vimos que esta Guerra Fría obviamente generó esta presión para, por ejemplo, en el gobierno anterior a Allende no se hayan implementado como medidas tan bruscas en la política para no como molestar a Estados Unidos. ¿Se entiende? ¿Sí? Como estas relaciones que tenemos que empezar a hacer como ya a nivel global. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? Ya. Vamos a ver entonces esto que sería la caída entonces de la Unión Soviética en este contexto de Guerra Fría. Para algunos significó una tragedia, para otros fue algo inevitable. A finales de 1991 tuvo lugar la desintegración oficial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este largo proceso tuvo sus orígenes en la década de los 80 con la llegada de Mikhail Gorbachev, quien lideró un amplio programa de reformas económicas conocido como la Perestroika y un aumento de la transparencia interna, la Glasnost. La Unión Soviética se había fundado en 1922 de la mano del líder revolucionario Vladimir Lenin, tras los sucesos de la convulsa Revolución Rusa de 1917 y la subsiguiente guerra civil entre los defensores y enemigos de la causa comunista. El sucesor de Lenin, Joseph Stalin, inició a finales de los años 20 un intenso proceso de transformación para convertir a la URSS en una gran potencia industrial. Tras la derrota de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, la URSS compitió contra Estados Unidos por el liderazgo del mundo durante el periodo conocido como Guerra Fría. Pero, ¿por qué se produjo la desintegración de la URSS? Hacia los años 80, un paulatino proceso de desgaste interno debilitaba los pilares del edificio soviético. Tres son los factores fundamentales de aquel progresivo debilitamiento: la crisis económica, la restricción de las libertades y la dificultad para plantarle cara a su próspero enemigo capitalista. El sistema económico soviético llevó aparejado un sangrante desabastecimiento de bienes de consumo para la población. La planificación centralizada sustituía la libre interacción entre empresas y consumidores por una ineficiente burocracia, anulando al máximo la iniciativa, la innovación y la libre competencia. Eran pocas las voces que osaban contradecir la línea marcada por la dirección del Partido Único. Este miedo a la disidencia venía motivado por el sistema de terror creado en tiempos de Lenin con la Checa o Comisión de Emergencia de todas las Rusias para combatir el sabotaje y la contrarrevolución, posteriormente transformada en la OGPU, el NKVD, el MVD y finalmente el KGB. Por otro lado, los medios de comunicación extranjeros actuaban como escaparates del modelo capitalista, haciendo patente las notables diferencias económicas y sociales entre los países capitalistas y las supuestas bondades del sistema comunista. La apertura real de la URSS comenzó con la llegada de Mikhail Gorbachev a la Secretaría General del partido en marzo de 1985. Desde sus inicios, Gorbachev fue consciente de las prácticas abusivas y la falta de libertad que existía dentro del aparato soviético, y se propuso llevar a cabo reformas de gran calado.
En 1985 se inició la perestroika, un plan de reformas de tipo económico para reorganizar la estructura de la Unión Soviética y liberalizar la economía. Por otro lado, Gorbachov también trató de reducir la burocracia y aumentar la transparencia, la glasnost, con el fin de modificar la inamovible mentalidad de los cuadros del partido. Por si fuera poco, los problemas se fueron acumulando. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el accidente de la central nuclear de Chernóbil, cuyas trágicas consecuencias contribuyeron a erosionar la imagen de la Unión Soviética ante el resto del mundo. Otro evento doloroso fue la retirada soviética de Afganistán, que había costado decenas de miles de vidas. Este hecho supuso un fuerte varapalo para el orgullo de la Unión Soviética. La considerada hasta ese momento como una gran potencia militar, era incapaz de seguir sosteniendo el gasto y el esfuerzo bélico. La glasnost tuvo un impacto en los países de Europa del Este que se encontraban dentro de la órbita de la URSS. Además, Gorbachov rechazó la doctrina Brezhnev, que defendía la intervención militar en los países de Europa del Este. La nueva posición pasaría a llamarse doctrina Sinatra, en una alusión a la canción de Frank Sinatra, My Way. Con esta medida, los países que estaban en la órbita del Kremlin perdieron el miedo al gigante soviético. El momento cumbre del colapso de la URSS fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Miles de personas comienzan a cruzar la frontera más significativa del telón de acero. Antes de este acontecimiento, ya se habían iniciado procesos democráticos en Polonia en junio de 1989 y en Hungría en octubre de 1989. Tras la caída del muro de Berlín, otros países abandonaron el comunismo. Checoslovaquia y Bulgaria lo harían en noviembre de 1989 y Rumanía en diciembre de 1989. A pesar de todos los esfuerzos realizados por Gorbachov, la economía no conseguía despegar. Pero los aires de cambio ya se empezaban a notar en la población. La apertura de un gran símbolo del capitalismo, nada más y nada menos que el primer McDonald's en Moscú a principios de 1990, causó tanta expectación que formó colas de hasta medio kilómetro de distancia. Pese a estas esperanzas, el primer ministro Nikolai Ryzhkov presentó un plan que frenaba la liberalización de la economía en la primavera de 1990. Pero en verano algunos aperturistas, como Stanislav Shatalin, miembro del Consejo Presidencial de Gorbachov, y Grigory Yavlinsky, hombre de confianza del político de moda Boris Yeltsin, elaboraron un plan que contemplaba la privatización de empresas, la liberalización de los precios y una reforma del sistema bancario en un periodo de 500 días, el fallido Plan de los 500 días. Gorbachov trató de mediar entre las dos posturas. Finalmente dejó de lado el plan de los 500 días e intentó fundirlo todo en un informe indeterminado que no contentaba a nadie. En el plano político, Gorbachov se encontraba en una posición muy delicada a finales de 1990. Para los aperturistas, el plan de los 500 días había quedado en papel mojado mientras el desabastecimiento de productos seguía haciendo estragos en la sociedad. A su vez, los nostálgicos de la era Brezhnev le echaban en cara a Gorbachov la pérdida de hegemonía de la URSS. El candidato independiente Boris Yeltsin, del agrado del presidente de Estados Unidos, George Bush padre, se presentó a las primeras elecciones presidenciales de Rusia celebradas en junio de 1991, ganando al candidato comunista Ryzhkov. Esta deriva liberal y democratizadora hizo que los acontecimientos se precipitaran poco después, concretamente el 18 de agosto de 1991. En esta fecha tuvo lugar un golpe de Estado, promovido por el núcleo duro de la cúpula comunista, aprovechando que Gorbachov se encontraba de vacaciones en Crimea. Gorbachov fue recibido por una comitiva que lo emplazó a declarar el estado de emergencia o a renunciar. Ante la negativa de Gorbachov a dejar el poder, decidieron cortar sus comunicaciones. Al día siguiente anunciaron que el líder soviético se encontraba enfermo y que el vicepresidente Gennady Yanayev asumía el puesto de presidente provisional. Boris Yeltsin, que no había sido detenido, se desplazó hasta la sede del Parlamento ruso para hacer una declaración en contra del golpe de Estado y pidiendo el restablecimiento de las comunicaciones con Gorbachov. En una imagen que dio la vuelta al mundo, Yeltsin se subió sin titubear a un tanque, manteniendo su firmeza ante una gran multitud. Para el 21 de agosto, el golpe había fracasado y Gorbachov ordenó el arresto de los golpistas y la reanudación de las comunicaciones. Gorbachov llegó a Moscú para atender a los medios de comunicación y dar por zanjada la crisis.
El fracaso del golpe de Estado ayudó a profundizar el proceso democratizador de la URSS. Dicho proceso condujo a la posterior declaración de independencia de las antiguas repúblicas soviéticas. El 8 de diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de Belaveshka, en el que la Unión Soviética se declaraba disuelta, y conformaron la Comunidad de Estados Independientes, la CEI. El 21 de diciembre se amplió la CEI a Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Moldavia y Azerbaiyán. Georgia lo haría en 1993, mientras que las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, nunca mostraron el menor interés, ya que prefirieron integrarse dentro de la Unión Europea y en la OTAN, lográndolo en el año 2004. El 24 de diciembre de 1991, Boris Yeltsin informó al secretario general de la ONU que la URSS se había disuelto y la Federación de Rusia sucedería a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El día de Navidad, Gorbachov presentó su dimisión, transfiriendo el poder a Boris Yeltsin. Al día siguiente, el Soviet Supremo reconoció su renuncia, así como la desaparición oficial de la URSS. Una nueva era llena de incertidumbre, pero también de optimismo e ilusiones, iniciaba su camino de manera inexorable. Ya. Entonces, nuestro tema 10 básicamente está ligado a lo que sería entonces esta caída y este término de la Guerra Fría. ¿Hay alguna duda sobre lo que sería esta Guerra Fría? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, termina la Guerra Fría con la disolución de la URSS y vemos entonces que desde el tema 11 en adelante estamos completamente focalizados en nuestro país, en Chile. Y ahí empezamos a ver lo que sería la desigualdad económica que se vivía a mediados del siglo XX, en donde yo les explicaba, y le había hecho este resumen anterior, con relación a la cuestión social, y cómo la cuestión social entonces generó demandas para que el gobierno empiece a implementar medidas de soluciones para estas desigualdades que se estaban viviendo en Chile. Junto con ello también veíamos que nuestro país también tenía esta pobreza ligada a este nulo como acceso a la educación y la salud también, esta pobreza, esta desigualdad, porque esta migración del campo a ciudad generó una desestructuralización de las ciudades, porque es como que, claro, teníamos en Santiago, bueno, no sé, Plaza de Armas con casita al lado y viene una cantidad de masas de personas que no tienen dónde quedarse y empiezan entonces a vivir en lo que sería esta periferia de Chile y empiezan a generar entonces tomas de terreno, hacer poblaciones callampas, generar lo que sería después algo muy común en Chile, estas como tomas ilegales, ¿ya? Porque obviamente no estaba la infraestructura adecuada para recibir a la cantidad de personas que migraron del campo a la ciudad. Junto con ello también vemos que hay un crecimiento de lo que sería la población urbana, porque básicamente estas personas que migraban generaron entonces que haya una ampliación, en primer lugar, de lo que sería el territorio que se controlaba por ejemplo, en la zona centro de Chile y en la zona norte, donde más migraba la gente, y junto con ello entonces tenían que empezar a generar como un movimiento de, por ejemplo, de que pueda llegar, no sé, una posibilidad de transporte mucho más cercana y se empiezan a desarrollar entonces lo que sería una industrialización con relación al ferrocarril, por ejemplo,
y obviamente queda en deuda lo que sería la salud y la educación, ¿ya? También cosas importantes de esto es que hubo una urbanización entonces por esta migración del campo a la ciudad, que obviamente generó una crisis. Generó esta crisis de la cuestión social en donde las personas no tenían entonces las condiciones mínimas para poder subsistir en las nuevas ciudades donde estaban migrando. ¿Qué más? ¿Qué más? Este tema, igual de lo siguiente, es una característica común de los hogares ya. Obviamente en estos, entre comillas, hogares, porque no eran como hogares como tal, porque ocupaban lo que encontraban para poder generar entonces sus casas, estas personas, porque como yo les decía, cuando migraron del campo a la ciudad, migraban en familia, porque todas las personas de la familia también trabajaban y tenían que generar ingresos para estas casas, ¿ya? Con relación a la cuestión social, ¿estamos bien o necesitamos ver así como algún resumen? ¿Estamos bien con la cuestión social? Sí, no, no, sí. Deditos para arriba, deditos para abajo. ¿O quieren revisar al... Mariana dice que está bien con eso. ¿A alguien que le cueste la cuestión social entenderla? ¿No? No, no, no. Ya. El tema 12 ya está completamente ligado a lo que habíamos estado viendo de la política, ¿ya? Por un lado tenemos lo que sería la cuestión social y por otra parte tenemos cómo respondían entonces los gobiernos en turno a estas demandas sociales. Y ahí tenemos uno que sería en el caso de la UP, la Unidad Popular, que sería la vía chilena al socialismo, ya que era lo que habíamos estado viendo en los videos, en donde Allende empezaba como a generar el tema de los empleos, el simple hecho de regalar un litro de leche en los colegios, era un aporte completamente importante a las demandas sociales, donde había hambruna, por ejemplo. Tenemos también reformas que impulsaba el gobierno anterior a Allende, que sería Frei, y dentro de estas reformas la más importante era la reforma agraria, que no sé si necesitan repasar la reforma agraria. Deditos para arriba, deditos para abajo. No, sí, no, no. ¿Alguien que no entienda la reforma agraria? Lisander dice que no. Nico, usted está bien. Héctor, Francisco, que ingresó ahora. Ya, Felipe dice que no también. Ya. Esta reforma agraria, entonces, es sumamente importante, cómo la visualizamos en el gobierno de Frei y cómo la vemos en el gobierno de Allende, porque obviamente tenemos este contexto que se estaba viviendo de Guerra Fría, en donde igual era difícil como generar proyectos de gobierno radicales, porque obviamente estábamos bajo el ojo de lo que sería Estados Unidos, ¿ya? Entonces, un concepto importante era la reforma agraria. Y aquí tenemos a nuestro importante país, importante en todos los sentidos, porque sabemos que Estados Unidos entonces estaba inserto en lo que sería la política en la década de los 60, por ejemplo, en donde obviamente tenía esta preocupación de que avanzara este como socialismo, ya, porque obviamente ya lo había vivido bastante cerca con Cuba, y la idea era frenar lo que sería el comunismo como tal, que sería el otro bloque con el que estaba, contra el que estaba luchando Estados Unidos. Por otro lado, bueno, ya tenemos importantes conceptos como sería la UP, la DC, que sería la democracia cristiana. Tenemos el proyecto económico de Allende, con lo que sería la reforma agraria, que ahí está Frei y Allende con estos proyectos. Tenemos el rol importante de Estados Unidos. Y bueno, en cuanto a las acciones que hacía la UP, la Unidad Popular de Salvador Allende, era nacionalizar entonces la industria del cobre. Era sumamente importante para nuestro país que el Estado estuviera inserto dentro de lo que sería todo el área económica, ¿ya? Y la última pregunta era cómo se caracterizó entonces el sistema político de Chile en la década de los 60, y habíamos estado viendo unos videos sobre el contexto de la sociedad de los 60,
y de los 50 igual en nuestro país. Y en este caso, entonces, la idea era que empezáramos a visualizar la previa de cuando Allende llegó al poder y la previa que tenía, por ejemplo, Frei con relación a, a cómo se recibían los proyectos económicos. Déjenme que Nina quiere ingresar. Nina. Voy a agregar el tiro. Nina. Ya. Seguimos revisando lo que sería este tema. Vamos a pasar al tema 12, si no me equivoco. Si no tenemos ninguna duda con relación a lo que sería la UP y la DC, al tema 13. ¿No hay alguna duda? Está claro, está sumamente claro el tema de este contexto que se vivieron en los dos gobiernos antes de la dictadura con relación a la presión que había con la Guerra Fría. Ya, el tema 13 como tal nos acata lo que sería el golpe de Estado. Y ahí estamos haciendo como lo que sería esta línea de tiempo que yo les mencionaba desde la revolución industrial, el tema del capitalismo, cómo avanza, el tema de la Guerra Fría que se estaba viviendo en este contexto en donde estaba desarrollándose la cuestión social, y junto con la cuestión social, las demandas de las personas y cómo los gobiernos los atacaban. Y eso llevó entonces a que en el último gobierno, que sería el de Allende, previo a la dictadura, se generaran entonces las bases de este golpe de Estado. Y ahí nosotros estábamos viendo, y aquí ya sale lo que sería la interpretación historiográfica, que es lo que yo les mencionaba, que es el último tema que vamos a ver, que es el tema 15, que está completamente ligado a lo que es la historiografía y cómo sirve entonces para generar diversas interpretaciones de un mismo suceso histórico. Ya en este caso, ¿ustedes qué creen que es la historiografía? A ver, ¿les suena? Porque una cosa es la historia y la otra cosa es la historiografía. ¿Saben lo que es la historiografía? Deditos para arriba, deditos para abajo. ¿No? Sí, no, no, sí. ¿Una mezcla de historia y geografía? Ya, me gusta eso. ¿Alguna otra persona que quiera decir lo que sea la historiografía? Que yo en primer año de universidad, cuando me lo pasaron, yo quedé así como plop. ¿No? Vamos, a ver, Lisander está pensando. ¿Qué podría ser la historiografía? Que es sumamente importante, chiquillos, con el uso de fuentes. No, Pues no. algo que tiene que ver con la interpretación, obviamente, porque todas las opciones son de interpretación. Sí, está completamente ligado a lo que sería eso. La historiografía, en simples palabras, así muy grande, es como la historia de la historia, ¿ya? En ese caso, yo les tengo preparado aquí un video sobre lo que sería la historiografía, porque para poder visualizar diferentes interpretaciones tenemos que saber lo que es entonces la historiografía como tal, ¿ya? En este caso, entonces, vamos a ver lo que sería Geografía. ya para poderlo entender. Cuando uno comienza a estudiar historia en la universidad, una de las primeras frustraciones por las que pasan los estudiantes es por la historiografía. La maldita historiografía. Pero, ¿por qué? La primera impresión que se tiene es que un historiador estará estudiando todos y cada uno de los grandes hechos de la historia del mundo, conocer los secretos del pasado, que aprenderemos a ser una especie de Indiana Jones que busca aventuras, descubre tesoros y patea nazis. Bueno, esto último lo hacemos a veces, pero solo cuando tenemos tiempo libre. Pero lo primero que vamos a saber es ¿qué es la historiografía? ¿Qué demonios es eso? ¿Para qué sirve? La historiografía no estudia la historia, sino
cómo se escribe y se ha escrito la historia. Y, aunque eso pareciera para el estudiante poco interesante, es justamente todo lo contrario. La historiografía es quizá una de las cosas más interesantes de estudiar. ¿Por qué? Bueno, porque toda historia tiene una intención. Comprender dicha intencionalidad nos puede explicar mucho mejor los hechos, dichos y ocurridos en el pasado. Por un lado, tenemos a Heródoto en la historiografía clásica, el padre de la historia, el primer representante de la historiografía. ¿Por qué escribió lo que escribió? ¿Para saber la verdad? ¿Para saber lo que pasó? ¿Para comprender la complejidad del mundo? ¿Para adular a algún poderoso? ¡Claro que no! Heródoto simplemente escribió lo que la gente le contó. Heródoto era básicamente un viejito que viajaba por los pueblos y preguntaba: oigan, joven, díganme, ¿y esas pirámides que están allí, pues desde cuándo están? ¿Qué pasó en este lugar? Heródoto era el viejito chismoso que quería saber lo que pasaba por ahí. No le importaba comprobar si lo que le contaron era verdad. Solo quería conocer lo que la gente sabía que él no. Tucídides, Polibio, Tito Livio y Cicerón, por otro lado, y un poco después, ya se preocupaban por tratar de encontrar la verdad, de consultar diferentes versiones de los hechos, pero siempre contando historias sobre lo que a su juicio era lo digno de contar, la historia de los héroes y de las grandes batallas, para saber los secretos de la victoria, saber para quién se escribe la historia y por qué se escribe la historia. Nos permite entender el pensamiento y las actitudes de las personas que en aquel entonces estaban en el poder. La historia se veía como la maestra de la vida y podía enseñarnos qué errores no volver a cometer. Pero entonces, de un momento a otro, llegó la cristiandad. San Agustín y los escolásticos, que reconfiguraron el pensar histórico y del pasado en una máxima principal: Dios y la religión. Estamos ante la historiografía medieval. San Agustín, por ejemplo, fue muy crítico sobre la historia y sobre el tiempo dentro de sus confesiones. No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente. Las virtudes son las que hacen los buenos tiempos y los vicios los que los vuelven malos. La historiografía medieval nos planteaba hasta cierto punto, por un lado, un desprecio por el pasado y una preocupación por el presente y el futuro. El final de los tiempos estaba cerca y las epidemias no hacían más que reforzar la idea de que el momento de morir estaba justo ahí. Si te interesa este tema, te sugiero ver el video que se encuentra en la descripción. Pero regresando al tema, la historiografía medieval, en aquel momento, la iglesia y los nobles acaparaban la historia. Sí, las monjas y los monasterios preservaban principalmente los textos antiguos y la vida de los santos y los nobles, escribiendo sus hazañas en el campo de batalla, que les legitimaba como caballeros, reyes, papas, líderes de los feudos, etc. Entender que la historia estaba escrita en ese tiempo para que los poderosos se mantuvieran en el poder y el vulgo en la ignorancia fue la causa de que este periodo lo conozcamos como el oscurantismo, como un periodo en el que pues nada relativamente interesante sucedió, pero todo lo contrario. Este periodo sería revisado nuevamente en un futuro
por una corriente historiográfica distinta y novedosa, la microhistoria. Pero ya hablaremos de ella en un momento más a detalle. Pero entonces llegó el Renacimiento, y con ello, un cambio en la manera de ver el mundo y la historiografía. Lo importante ya no era necesariamente la vida de los santos, sino que también lo era la vida de los grandes artistas, de los nobles, de los comerciantes y los acaudalados. El Renacimiento, el hombre se volvió el centro de la creación, y se regresó por fin a una historia que se concentraba en preservar la vida de los grandes hombres. Grandes ejemplos a través de los cuales podemos entender la historiografía de este periodo tenemos, por ejemplo, a Giorgio Vasari, autor que escribió la vida de los grandes artistas del periodo renacentista. También tenemos a Nicolás Maquiavelo, que además de contarnos el contexto histórico de la época, nos deja apreciar otro aspecto de la historiografía de este periodo: el uso nuevamente práctico del conocimiento histórico, y por otro, la historia por encargo, o la historia dedicada, aquella para exaltar a los gobernantes o para complacerlos, directamente para agradecer por sus mecenas. El equivalente a los Patreons, pero de aquella época. Otros, como Bernal de del Castillo, nos narrarían las historias de los grandes descubrimientos, no para darlos a conocer al mundo, sino para sacar privilegios como tierras, riquezas, esclavos, indígenas, lo que fuera en el proceso. Pero el punto de inflexión llegaría no con los católicos, sino que de parte de los protestantes. La imprenta de Gutenberg y la impresión en masa de la Biblia logró, al menos en las clases burguesas y las no tanto, la democratización de la lectura y con ello de la historia. En este caso, las Sagradas Escrituras, de su posibilidad de interpretación como historia y su potencial para contarlas a través de escritos. Las ideas ya no solamente eran de los frailes o unos cuantos nobles y caballeros, sino que cualquiera, en cierto modo, podría llegar a escribir sobre ellos. Es aquí que llegamos a la historiografía de la modernidad, una historiografía crítica y en busca constante de la comprensión de los fenómenos de la realidad y de la naturaleza humana, los motivos detrás del Estado, de la ética, de la razón, del mundo, a través de personajes como Descartes, Hobbes, Rousseau, Hume, Locke, Kant y muchos otros más, le darían un cambio radical a las estructuras de poder a través de sus análisis. Esta nueva historia era capaz incluso de cortar cabezas e incitar revoluciones. Aquí, la historiografía tiene un fin nuevo: el justificar y legitimar a los que estarían en el poder, a su vez de mantener el orden y traer la paz a un mundo que se veía confuso ante un nuevo despertar. La historiografía de esta época es sobre todo crítica e intenta, a través de la historia, definir y explicar cómo el mundo debe ser. Una historia para darle orden al presente. Pero entonces, después de todo el trabajo por configurar una nueva realidad, llegó el nuevo siglo, el siglo XIX, mi siglo favorito si me preguntan a mí. Hasta entonces, la humanidad jamás había presenciado tantos cambios y en tan poco tiempo. La revolución industrial, el ferrocarril, el nacimiento de las naciones-estado, el fin de las monarquías y el comienzo de las democracias, el fortalecimiento de una clase burguesa, el nacimiento de una clase obrera, provocó que en este periodo surgieran
tres corrientes historiográficas que intentaron darle forma a la realidad: el positivismo, el historicismo y el materialismo histórico. Comencemos por el positivismo. Este señor guapetón es Leopold von Ranke. Este señor configuró lo que hoy es el trabajo del historiador como una profesión. ¿Cómo? A través de mucho trabajo, consultando fuentes, pero sin interpretar. El objeto de la historia positivista era encontrar la verdad, y para ello se debía abandonar toda subjetividad. A Ranke solo le importaba que se supiera la verdad, que se pudiera constatar. Era algo que, si bien no podíamos confirmar, no valía la pena integrar en los libros de historia. El historicismo, por otro lado, lo tenemos expuesto mediante Hegel. La historia puede interpretarse como un conjunto de hechos que, en su conjunto, nos han llevado a una sociedad de progreso. El historicismo también se caracterizó por hacer un fuerte énfasis en los sentimientos de unidad nacional y creación de un Estado fruto del devenir histórico. En cierto modo, parte del historicismo queda en nuestros libros de texto de primaria y secundaria, que inventan una historia fruto del devenir de los hechos que ahí hubieron a ocurrir. Para Hegel, la historia es el progreso de la conciencia y de la libertad. Finalmente tenemos a Marx y el materialismo histórico, una corriente de pensamiento que planteaba que la historia era el resultado de la lucha de clases, que se había originado a través de un proceso dialéctico, desde el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, procesos en los que el ser humano y el proletariado había sido explotado como consecuencia de la propiedad privada. Desde su perspectiva, la historia debe llevar a la sociedad a una lucha de clases de la clase obrera para crear una nueva sociedad. El materialismo histórico cree firmemente que todos los procesos históricos pueden explicarse a través de las luchas de poder y que la historia debe fungir como un ente capaz de modificar y transformar la sociedad. Los filósofos, hasta el momento, han tratado de explicar el mundo. Sin embargo, de lo que se trata es de transformarlo. Muy bonito, Marx, pero veamos si eso es suficiente. Pero, ¿qué vino después? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el fin de la modernidad trajo consigo otra revolución para la historia. De poco valieron los tiempos felices de Ranke o la libertad de Hume cuando estabas atrapado en una trinchera asquerosa tratando de luchar por tu vida. De poco valía la lucha de clases de Marx cuando la URSS se transformó en una tiranía peor que lo que ni él hubiera imaginado en sus peores pesadillas. ¿Qué pasó con la historia aquí? No fue hasta después de las dos grandes guerras mundiales que algunos eruditos se cuestionaron con firmeza: ¿historia? ¿Para qué? Si solo nos has traído desgracias a esta realidad. Conocer el pasado no evitó cometer los errores del mismo, y añorar a los héroes del pasado no evitó que tuviéramos tiranos y dictadores. La historia no puede servirnos para prevenir el futuro. No, la historia no podía prevenir nuestro futuro, pero sí explicarnos los problemas del presente. Surge así la Escuela de los Anales. Un nombre bastante feo si me preguntan a mí, pero bueno, con el ideal de responder a las preguntas: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue de la modernidad
y la contemporaneidad. Olvida todo lo que sabías sobre los juegos de guerra. El juego de acción a gran escala War Thunder te traerá un... Pues sigue la historia de las mentalidades y la historia social. Otra corriente más es la historia de las mentalidades. Surgió a mediados del siglo XX dentro de la Escuela de los Anales, como una forma de historia social, historia cultural, utilizando además métodos históricos, modelos metodológicos multidisciplinarios como los de la filosofía, la psicología y la antropología, así como la historia del arte, con el fin de analizar, investigar y estudiar a las sociedades o las personas del pasado y lo que pudieron pensar, razonar y manifestar en su tiempo y contexto. Por su parte, la historia social se centra en la historia de los grupos que históricamente han sido desdeñados, como los trabajadores o los de abajo. Para Hobsbawm, la historia social puede ser vista en tres aristas, como la historia de los pobres o de las clases bajas, enfocándose como la historia del trabajo, de los ideales y de las organizaciones socialistas, como la historia sobre diversas actividades humanas difíciles de clasificar, y como el estudio de la combinación entre historia social e historia económica. Y tenemos ni más ni menos ahora que la posmodernidad, o algo así. Verán, la segunda mitad del siglo XX dio pie a diferentes interpretaciones del pasado. La gran diversidad de corrientes historiográficas dio pie a que los historiadores se cuestionaran sobre qué es realmente la realidad, qué tan objetiva la historia puede ser, y qué tal si la historia es solo un conjunto de múltiples verdades, qué tal si no existe una verdad. Estas preguntas aún flotan en los círculos académicos y se volvieron reforzadas por las corrientes novedosas, corrientes como por ejemplo la microhistoria, con Carlo Ginzburg, autor del Queso y los gusanos, como uno de los principales exponentes, aunque en México también tenemos personajes como él, por ejemplo Luis González y González. La microhistoria pretende darle voz a aquellos que, según Ranke, eran los invisibles de la historia, y a partir de la comprensión de, ya no de los gobernantes, sino de la gente común, poder explicar mejor y más completamente a la sociedad, ya fuera a partir de lo particular hacia lo general o de lo general hacia lo particular. La historia cultural. También tenemos, por otro lado, la corriente historiográfica de la historia cultural, misma con exponentes como Robert Darnton, autor de La Gran Matanza de Gatos y otros episodios de la historia cultural francesa, o Peter Burke, autor de Formas de Historia Cultural, que plantean una historia de la cotidianidad vista desde diversas perspectivas: la histórica, la social, la lingüística, la religiosa, etc. Obviamente, existen otras corrientes historiográficas más. Sin embargo, estas son suficientes para darnos una idea de las diversas maneras en las que el pasado se puede interpretar, no solo desde los hechos, sino también desde su contexto intelectual, la manera de pensar, etc. Un mismo tema en historia puede ser abordado desde diferentes corrientes, y esto ayuda siempre a que haya una historia que leer, que contar, una versión distinta a la popular. La historiografía nos sirve para entender la historia dentro de su propia historia, nos sirve para entender a la gente del pasado, sus motivaciones y sus necesidades de trascender. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, dale. Ya,
Yo sé que es bastante complejo lo que acabamos de ver. Yo, como les dije, en primer año de universidad, primero y segundo, yo colapsaba con esto de lo que sería la historiografía, pero básicamente vamos viendo cómo la historia, la misma historia de la historia va cambiando en lo que sería los diferentes momentos y los conflictos que se están viviendo como en esta historia como tal. Lo importante de ello es que nos dimos la vuelta larga para que entendieran cómo va cambiando entonces lo que sería la historiografía y cómo llegamos hasta el día de hoy a una conclusión de que no hay como una sola verdad, ¿ya? Y eso es sumamente importante entenderlo. Hay diferentes perspectivas de un mismo suceso histórico, hay diferentes interpretaciones hacia este suceso, que en su totalidad, obviamente, todas son válidas, ¿ya? Porque si es como cuando sacamos una foto a un mismo objeto o dibujamos un mismo objeto y todas las personas lo dibujan diferente, pero es el mismo objeto como tal. Ya a eso quiero que nos como concentremos, porque lo que vamos a ver ahora, de este último tema, que es el tema 15, está completamente ligado a cómo entonces, hablando desde la historiografía, en base a un mismo suceso histórico, hay diferentes como interpretaciones y diferentes tipos de investigación con relación a lo que se vivió en este periodo. Ya, antes de empezar esto, eso sí, quiero saber si se entiende lo que sería la historiografía como tal, como lo que es la historiografía, más o menos por último, porque igual es sumamente complejo entenderlo. Pero sí, ya. En ese caso yo les decía, y siempre les estoy trayendo diferentes como fuentes, intento hacer diferentes entregas de fuentes como visuales, para que vayamos viendo, no sé, por ejemplo, un video de un español desde su perspectiva es diferente a videos que se hacen aquí en Chile con relación a cualquier tema como con relación a nuestro país, ¿ya? Y eso sería entonces diferentes fuentes para como ir visualizando como esta historiografía general. Tenemos diferentes interpretaciones dentro de lo que sería el golpe de Estado y el quiebre de la democracia. Yo les voy a dejar como presentes los que serían de conservadora y de derechas. Ya ahí tenemos lo que sería Jaime Guzmán, tenemos lo que sería Luis Corbalán, ya que es un historiador cercano a lo que sería la dictadura y Augusto Pinochet, y en sus memorias y discurso justifica entonces la necesidad del golpe para preservar el orden. Y Jaime Guzmán, obviamente, era un ideológico del régimen de Pinochet que defendió lo que sería la necesidad entonces del golpe de Estado en los textos que son de democracia y dictadura en Chile. Como les digo, todo lo que yo les voy a empezar a explicar después de que tengamos el ensayo son interpretaciones de diferentes sectores. No es una interpretación mía, porque yo no puedo dar mi interpretación en estas clases, ¿ya? Tenemos una interpretación de la historia desde la izquierda, en donde tenemos Salvador Allende con su discurso y escritos, que presenta una visión de lo que sería el golpe como una reacción de las clases dominantes a las reformas que él proponía. Tenemos a Vladimiro Comandari ¿ya? Y Mario Garcés, que son historiadores cercanos a lo que sería la izquierda, que analizan el golpe de Estado como una respuesta a la lucha de clases y a la política de la unidad popular. Tenemos también lo que sería Elena Varela y Pablo Neruda, que en su reflexión y testimonio son testigos claves para lo que sería esta polarización que se vivía en Chile, que era previo al golpe de Estado. Tenemos interpretaciones revisionistas, ya como si no fuera poco izquierda y derecha. Tenemos revisionistas como Hernán Valdés y Carlos Uneus, que ofrecen una perspectiva sobre este golpe de Estado, señalando factores complejos como lo que sería la crisis económica y la incapacidad de los partidos políticos para llevar entonces y resolver los problemas estructurales que se estaban viviendo en Chile.
Por último, tenemos lo que sería Pablo Rodríguez, que explora el papel de la polarización política y las tensiones entre las distintas facciones dentro de la Unidad Popular. Ya, entonces, en ese caso, por eso en este mini test salía interpretaciones de diferentes sectores, ¿ya? Obviamente, como les decía yo, la historia es muy compleja y junto con ello, el rol de las personas que somos historiadoras es analizar y leer la cantidad de información que hay presentes y ahí ir generando entonces una visión más general, porque como les decía yo, hay diferentes lados de un dado, por ejemplo, no una moneda porque no está como el bien y el mal, sino que hay diferentes lados de un dado y a diferentes perspectivas que nos van a llevar entonces a, por ejemplo, en este caso, resolver lo que sería el golpe de Estado, esta quiebre de la democracia, con temas que son polémicos y divididos, obviamente. Quizás lo mismo que pasaba en el gobierno de Allende. Habían personas que estaban muy a favor de lo que él estaba haciendo, porque obviamente les favorecía lo que él estaba generando. Y por otro lado tenemos un descontento, por otro lado, de como los empresarios y la gente como que tiene, que es como de la alta burguesía, de la clase alta, que obviamente iban en contra de lo que estaba haciendo Allende y ambas perspectivas son completamente ciertas y las vivieron, ¿ya? A eso voy con lo que sería entonces poder tener como esta visión más global, ¿ya? Estas interpretaciones varían según la ideología política de las personas que están escribiendo y el contexto histórico en el que escriben estos relatos, ¿ya? Por eso está el de izquierda y el de derecha y revisionistas que después los vamos a ir visualizando. Obviamente, este análisis crítico debe comparar diferentes perspectivas que se entiende con lo que sería el golpe de Estado, la naturaleza de lo que sería el gobierno Allende y las consecuencias del régimen de Pinochet, que es como lo básico que tienen que tener estas interpretaciones. Y esto ayuda entonces a comprender cómo estos eventos siguen afectando a la política, a la memoria y la construcción de una democracia en Chile. Ya, entonces como que a eso vamos con esta fuente historiográfica. Y eso es lo que vamos a hacer a la vuelta del ensayo. Revisar entonces esta historiografía de lo que sería el golpe de Estado. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O muy denso? Mucho texto. Y dígame. En pocas palabras, profesora, era una junta de muchos filósofos y políticos, por lo que yo entiendo. En el Sí, sentido que hablaban sobre cosas de la política y cosas relacionadas a la filosofía que están relacionadas quizás ligadamente a la política. O sí. así lo entendí yo. Los filósofos son como, y bueno, llevamos como bien y mal con los filósofos, porque como que ellos Sí, teorizan mucho. exacto, es que su forma de pensar y su forma de ver la vida es como bien diferente a lo que vendría Sí. siendo un político quizá o una persona o un ciudadano normal. Sí, por ejemplo, yo soy historiadora y he hablado con filósofos y filósofas y es como demasiado. Pero sí, Como le son. dejan la cabeza dando vueltas. Sí, es como que no aterrizan lo que están como pensando. Por ejemplo, los historiadores e historiadoras somos como muy de aterrizar nuestra idea y ellos son como muy en la nube, ¿ya? Pero desde el inicio de la historiografía, claro, filósofos se han cuestionado como esto, de ser actores como relevantes dentro de la historia o solamente ver y escribir, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a estar revisando a la vuelta de comerciales. La otra semana tenemos ensayo, así que ojalá que nos vaya súper bien. ¿Nada más de dudas? ¿No? ¿No?